Claro que sí, ministro, y aprovecho para invitar a todos los que se conectan en este momento a que envíen sus preguntas para el ministro Rivera con el hashtag El Ministerio de Todos. Y ministro, la primera pregunta va por ese lado. ¿Por qué el Ministerio del Interior es el Ministerio de Todos? Porque este es el ministerio del diálogo con todos los sectores de la sociedad. Desde aquí mantenemos el diálogo del gobierno nacional con las comunidades indígenas, con las comunidades afrodescendientes, con los gitanos, con las instituciones del nivel local, en general con todos los sectores de la sociedad. Por esa razón, este es el ministerio de todos. Este es un ministerio en el que todos los días dialogamos con los diferentes sectores de la sociedad colombiana y porque además todas las semanas estamos en los diferentes departamentos y municipios del país también en el ejercicio de ese diálogo con los ciudadanos. Y de esa misma manera, como decía el ministro, que la labor del ministerio de alguna manera es que los ciudadanos recuperen y fortalezcan sus lazos sociales. Por supuesto. La idea que tiene el gobierno nacional de la construcción de una paz estable y duradera tiene justamente que ver con recuperar el tejido social. Si algo deterioró el conflicto armado en Colombia fue el tejido social. Los ciudadanos perdieron la confianza entre sí, los ciudadanos además dejaron de pensar como colectivo y pensaron individualmente, en fin. En ese orden de ideas, para nosotros es muy importante contribuir a la reconstrucción del tejido social y por eso buena parte de las labores que desarrolla este ministerio tienen que ver con ese propósito. El diálogo tiene un sentido, que es el de la reconstrucción del tejido social, de la recuperación de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, de pensar como un todo y no solamente individualmente como normalmente pensamos los seres humanos, y en esa labor estamos empeñados desde este ministerio, que es el Ministerio de Todos. Claro que sí, ministro. Bueno, uno de los fundamentos de la democracia sin duda es la libertad de expresión y la participación ciudadana. ¿Qué ha hecho el Ministerio del Interior? ¿Qué labores ha adelantado justamente para garantizar que los colombianos puedan participar en la toma de decisiones del gobierno? Bueno, este es el Ministerio de los Derechos además, y estos derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, son fundamentales, son esenciales para la democracia. Y por esa razón desde este ministerio hemos impulsado desde iniciativas legislativas que vayan en el propósito de hacer mucho más efectivos, de expandir los derechos de los ciudadanos, pero también las llevamos a la práctica, porque desde aquí, en el marco de ese diálogo social permanente que sostenemos con los diferentes sectores de la sociedad, lo que estamos es respetando la libertad de expresión, lo que estamos es promoviendo la participación ciudadana, porque la participación ciudadana debe tener un doliente en el Estado, en las instituciones, y este ministerio, en el universo de las instituciones del Estado colombiano, es, digamos, la primera en ser interlocutor de los ciudadanos, de tal manera que la libertad de expresión, la libertad de asociación, incluso el derecho a la protesta social, pues tienen en este ministerio un interlocutor permanente. Cada que hay protestas sociales por diferentes razones en cualquiera de los territorios de nuestra geografía, es este ministerio el que acude al diálogo para resolver la protesta social. Pero también cuando los ciudadanos quieren expresar su deseo de materialización de sus derechos, aún sin la protesta social, también es este ministerio el interlocutor institucional que en primera instancia los atiende. Y también, como les decía, en el Congreso de la República hemos promovido muchas iniciativas. Desde este ministerio se promovió la ley de participación hoy vigente, que es la ley 1757. Desde este ministerio interactuamos todos los días con las juntas de acción comunal, que son, digamos, un órgano de la sociedad civil en el que se ejerce no solamente el derecho a la asociación, sino a través de esa organización también el derecho a la libre expresión y también la interlocución con el gobierno nacional para la materialización de los derechos de los ciudadanos. De suerte que aquí permanentemente estamos impulsando el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la asociación y la participación ciudadana. Podemos decir, ministro, que de alguna manera el Ministerio del Interior es o representa los oídos un poco del gobierno y del Estado para con los ciudadanos. Así es. Así es, en este ministerio hablamos con todos los sectores de la sociedad
Y desde este ministerio, en la inmensa mayoría de los casos, también transmitimos a las otras entidades del Estado las inquietudes de los ciudadanos. Esa es nuestra labor permanente. Digamos que así nos reconoce no solamente la ciudadanía, sino que también nos reconocen los otros ministerios. Ellos saben que cuando hay la necesidad de poner en marcha diálogos con los ciudadanos, con diferentes colectivos, también los otros ministerios y las otras entidades piden nuestro concurso. Así es. Bueno, ministro, hablemos un poco acerca de las víctimas que sin duda han tenido el papel protagónico en el desarrollo de lo que fue el acuerdo de paz con las FARC y por supuesto de otras políticas de integración del gobierno. ¿Cómo ha sido la implementación o el impacto un poco de la ley de víctimas y qué es lo que se viene respecto a eso? Bueno, la ley de víctimas es una de las leyes más importantes que se haya aprobado en el Congreso de la República y fue promovida por este gobierno. El presidente Juan Manuel Santos personalmente fue hasta las instalaciones del Congreso de la República y radicó el proyecto de ley que luego se convirtió en la ley 1448 del año 2011. Normalmente somos los ministros quienes acudimos al Congreso a radicar, a presentar los proyectos de ley. Dada la importancia de este proyecto, el propio presidente de la República la radicó en el Capitolio Nacional. Y una vez aprobada esta ley, pues hemos venido trabajando para su desarrollo, para su puesta en funcionamiento. Desde este ministerio hemos procurado también involucrar a las entidades territoriales, porque la obligación institucional para materializar los derechos de las víctimas no se agota en el gobierno nacional, comprende a todo el Estado colombiano y eso hace que las entidades territoriales o los gobiernos territoriales deban también involucrarse y deban asumir responsabilidades frente al desarrollo y a la garantía de los derechos de las víctimas. Por eso desde este ministerio hemos trabajado de manera articulada tanto con la unidad de víctimas como con la unidad de restitución de tierras para tratar de enlazarlos con las diferentes entidades territoriales a fin de que ellas también puedan interactuar y puedan ofrecer su concurso en este gran propósito que es la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Así es. Bueno, ministro, a los colombianos en la región les interesa mucho saber qué sucede en sus territorios y también tomar partido, por supuesto, de las decisiones que toman ahí. Y para eso existe un mecanismo muy interesante que son las consultas previas. Cuéntenos o cuéntenle a la audiencia más bien un poquito de qué se trata, en qué momento, digamos, pueden acceder a ese mecanismo. Las consultas previas son un derecho de las comunidades y lo que implica es que ellas deban ser consultadas cuando el desarrollo de una iniciativa legislativa o de un proyecto, digamos, de intervención en su territorio pueda tener una afectación de sus tradiciones, una afectación de su territorio. Y básicamente la consulta previa se ejerce por parte de las comunidades indígenas, digamos, en la medida en que estas pueden, los proyectos o las iniciativas legislativas, afectar sus tradiciones y su territorio. De la misma manera las comunidades afrodescendientes y también las comunidades rum, comúnmente conocidos como los gitanos. Entonces, cuando o se presenta un proyecto al Congreso o se va a desarrollar un proyecto de hidrocarburos, un proyecto minero, un proyecto de infraestructura que pueda afectar esos territorios, el gobierno tiene que agenciar con ellos un diálogo que permita, digamos, lo ideal es que ese diálogo concluya con una protocolización de un acuerdo, pero en todo caso hay que agenciar ese diálogo y consultar a esas comunidades para escuchar sus observaciones, sus inquietudes, sus preocupaciones frente al impacto que sobre sus territorios pueda tener ese determinado proyecto, que puede ser un proyecto de ley o un proyecto de decreto o también un proyecto de infraestructura o un proyecto de extracción de recursos naturales. Digamos que la consulta previa es un derecho de esas comunidades indígenas, afrodescendientes y rum, pero también es una obligación del Estado en el sentido de que tiene que garantizar que a ellos se les consulte y se les escuchen sus observaciones. Bueno, ministro, más allá, digamos, de estas herramientas que involucran, por supuesto, a todas las comunidades o a las comunidades en general, existen espacios también
en los que las comunidades pueden ir y estrechar esos lazos sociales justamente, y son los centros de integración ciudadana. Cuéntenos un poquito de en qué consisten esos centros de integración ciudadana, qué beneficios le brindan a los ciudadanos. Habíamos dicho hace unos minutos aquí mismo que este ministerio hace un trabajo muy intenso por la reconstrucción del tejido social. Nosotros procuramos que las comunidades se integren, que las comunidades dialoguen, que las comunidades piensen como un todo. Uno de los éxitos de las democracias más avanzadas en el mundo es que no solamente han garantizado los derechos individuales, sino que esas sociedades se empiezan a pensar y empiezan a actuar como un todo, y en esa medida los derechos de todos priman sobre los derechos de cada uno, y en esa medida también la gente empieza a pensar en el bienestar del conjunto de la sociedad y no solamente en el bienestar individual. Pero para lograr llegar a ello es necesario reconstruir el diálogo entre los ciudadanos. Es necesario que los ciudadanos empiecen a desarrollar actividades juntos. Y estos centros de integración ciudadana sobre los cuales usted me pregunta facilitan justamente eso, el diálogo entre los ciudadanos, la integración entre los ciudadanos. Y son espacios o son una infraestructura que permite que los jóvenes vayan a hacer deporte, que los adultos mayores puedan también hacer deporte o desarrollar actividades culturales, o que la Junta de Acción Comunal convoque a su comunidad para rendirle cuentas. Digamos que son espacios polifuncionales en los que se puede hacer deporte, en los que se pueden desarrollar actividades culturales, en las que se pueden hacer reuniones de la comunidad, para que los asistentes a esta convocatoria a través de esta página de Facebook entiendan. Los centros de integración ciudadana son como un pequeño coliseo que tiene la posibilidad de ser usado para prácticas deportivas, para expresiones artísticas, culturales o para reuniones de la comunidad. ¿En cuántos municipios del país existen estos centros, ministro? Hoy tenemos 667 centros de integración ciudadana ya entregados y continuamos construyendo otros. Hemos querido priorizar para ese propósito a los municipios más afectados por el conflicto armado. Por esa razón, yo mañana voy a estar en el Tambo, en el departamento del Cauca. Es un municipio pequeño, un municipio bastante afectado por el conflicto, inaugurando un centro de integración ciudadana. Perfecto, ministro. Hablemos un poco acerca de seguridad, y seguridad sobre todo en las ciudades, que es sin duda uno de los problemas que normalmente aqueja a los ciudadanos. ¿Cómo hemos avanzado, por ejemplo, en la instalación de cámaras de seguridad? Una de las mayores preocupaciones que tiene el gobierno a través de este ministerio es dotar de herramientas tecnológicas tanto a las autoridades de policía en los municipios como a los operadores judiciales. Y por esa razón estamos financiando la instalación de cámaras de seguridad por ahora y de manera prioritaria en las capitales de los departamentos, pero seguramente más adelante podremos expandir esta política no solamente a las capitales, sino a otros municipios. Y la idea es que la policía y los operadores judiciales, como los fiscales o los jueces, cuenten con esta herramienta tecnológica. A la policía para prevenir el delito, para actuar en tiempo real, y a los operadores judiciales para que tengan también como parte de su acervo probatorio en el momento en que estén juzgando a una persona señalada por una conducta delictiva, tengan una herramienta probatoria para poder, en algunos casos, en los casos de los fiscales, llevarlos a juicio, y en el caso de los jueces, eventualmente poderlos condenar y sancionar por la comisión de estas conductas, de tal manera que en aquellas ciudades en las que hemos logrado cobertura plena con cámaras de seguridad, todas las actividades que se desarrollan en los espacios públicos pues están siendo monitoreadas y están siendo registradas por estas cámaras de seguridad. Así que esta es, digamos, una herramienta muy importante para luchar contra el delito y con ello garantizar mejores condiciones de convivencia en las ciudades. Perfecto, ministro. Bueno, nos han llegado varias preguntas de los usuarios que nos siguen en esta transmisión en vivo y en directo, y vamos a dar espacio a ellos. La primera pregunta la hace Andrés Fernández. Dice lo siguiente: ministro, ¿percibe usted que el país se ha vuelto más incluyente desde la firma del acuerdo de paz? Por supuesto.
Después, bueno, no, ni siquiera después, en medio del proceso de paz y ahora que ya culminó con éxito porque hubo un acuerdo que fue suscrito por el gobierno y las FARC, la tasa de homicidio es la más baja de los últimos 40 años. Y un país en el que a la gente no la sigan matando es un país más incluyente. Pero además, este gobierno ha incrementado la inversión en educación como ningún gobierno antes. Siempre, antes de este gobierno, el presupuesto de defensa era el presupuesto más grande comparativamente con las otras carteras o con las otras obligaciones del Estado en materia de garantías de derechos. Siempre el presupuesto de defensa era mayor que el de la educación, mayor que el de la salud, mayor que el de la infraestructura. En este gobierno, el presupuesto de la educación es el más alto de todos. Y en este gobierno se ha hecho un esfuerzo muy importante por lograr cobertura universal en educación, por mejorar la calidad de la educación, y lo mismo se ha venido haciendo en salud. Este ha sido el gobierno con el mayor éxito en materia de vivienda de interés social. Nunca antes un gobierno había desarrollado una política de vivienda gratuita para los ciudadanos más pobres de nuestra geografía. Hoy ya estamos acercándonos al 1.000.000 de viviendas gratuitas. Esto es realmente una revolución en materia de derechos para los ciudadanos. Este gobierno ha hecho una inversión también muy importante en materia de infraestructura vial, en materia de aeropuertos. Este gobierno ha desarrollado con éxito un programa para la educación superior muy exitoso que se denomina Serpi lo Paga. Todo esto va en el propósito de lograr una mayor inclusión social y desde luego que a partir de este gobierno la sociedad colombiana es una sociedad más incluyente, una sociedad que camina con velocidad hacia la equidad. Perfecto, ministro. Nos pregunta Rosenberg Cortés, ¿cómo está la situación de algunas poblaciones vulnerables del país, como por ejemplo Buenaventura? Este ha sido el gobierno que más inversión ha hecho en la historia en el litoral pacífico. Se logró un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo de $400 millones para ser invertidos en el litoral pacífico. Este fondo es regentado por el plan Todos Somos Pacífico, un plan que fue creado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, pero más recientemente, por un acuerdo con las comunidades de Buenaventura, tomamos la decisión y hace un par de semanas presentamos al Congreso de la República un proyecto de ley que establece un plan especial de desarrollo para Buenaventura a 10 años, que crea un patrimonio autónomo para que a través de él se hagan inversiones muy importantes en materia de servicios públicos como agua potable, como alcantarillado, para mejorar también la infraestructura hospitalaria del puerto de Buenaventura. Ese proyecto ya está en trámite en el Congreso de la República y esperamos que muy pronto se convierta en ley de la República y Buenaventura cuente con ese plan especial a 10 años y también con ese patrimonio autónomo a través del cual se financiaría justamente ese plan especial a 10 años para lograr ojalá una plena satisfacción de los derechos de los bonaverenses. Perfecto, ministro. Bueno, tenemos una pregunta que nos llega en video desde Timbiquí, Cauca, porque sabemos que usted también tiene agenda justamente en ese municipio, así que vamos a ver el video con la pregunta que nos envían. Okay. Hola, ministro Rivera, los saluda Aura Armero, los saludamos desde Timbiquí, sabemos que usted viene mañana, ¿a qué viene? Lo esperamos con los brazos abiertos. ¿Vale? Okay. Me complace mucho saludar a Aura, espero verla mañana cuando esté en Timbiquí. Mañana acudiremos a ese bello municipio del litoral pacífico caucano a inaugurar su centro administrativo municipal, para que la gente de Timbiquí y sus autoridades cuenten con unas instalaciones modernas, con unas instalaciones que les permitan no solamente a los servidores públicos de la administración municipal trabajar en mejores condiciones, sino que además y sobre todo los ciudadanos puedan ser en esa mejor infraestructura mucho mejor atendidos. Perfecto, ministro. Nos llega otra pregunta de José Aguilar. Dice lo siguiente: ¿qué oportunidades tienen los raizales para vivir la paz? O más bien, ¿cuál es el rol de ellos, digamos, en esta construcción de paz que vive Colombia? Con los raizales estamos trabajando un estatuto que les reconozca sus derechos,
que además le imponga algunas obligaciones específicas a las instituciones en el sentido, digamos, de reconocerles a ellos su diversidad, para reconocerles a ellos su tradición. En eso estamos trabajando. Este ha sido un gobierno que, como ningún otro, ha avanzado en el reconocimiento de derechos de sectores muy específicos de la sociedad, de grupos muy específicos de la sociedad colombiana, y los raizales son uno de ellos, y por eso hemos venido trabajando en procura de ese estatuto raizal. Perfecto, ministro. Nos pregunta Juan Carlos Lozada, ¿qué avances hay en los derechos de protección de los animales? Bueno, muchísimo. Fíjese usted que el Congreso de la República hace un par de años aprobó una ley para prohibir el maltrato animal, que le incluyó incluso consecuencias de carácter penal. Digamos que en consideración a ello, en este ministerio trabaja una persona que está única y exclusivamente dedicada a lograr que esta ley se conozca más, que las autoridades municipales conozcan de esta ley y conozcan de las obligaciones que tienen para con la protección animal. Ella es la ingeniera Yerly Mozo, es la persona que lidera desde este ministerio la política animalista, y también hemos presentado algunas iniciativas en procura, digamos, de prohibir el maltrato animal, y además de cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional que dio 2 años para reglamentar aquellas actividades culturales que involucren animales, en el sentido de evitar que estas actividades culturales o maltraten o impliquen la muerte de los animales, o en general de mitigar, de eliminar todas aquellas actividades que signifiquen infligirles dolor a los animales. De tal manera que yo diría que en eso somos pioneros. No hay ningún otro ministerio que se haya apropiado y que esté llevando a la práctica la causa animalista, que es una causa de las sociedades contemporáneas. Si uno recorre Bogotá, en cada una de sus localidades, pongo el ejemplo de Bogotá porque es el que más conozco, va a encontrar que hay muchos ciudadanos en procura de que se protejan a los animales, de que no se maltrate a los animales. Por eso digo yo que esta es una realidad propia de las sociedades contemporáneas, y en eso este ministerio está yendo a la vanguardia. Perfecto, ministro. Vamos terminando las preguntas de los usuarios. Andrés Valencia dice lo siguiente: ¿qué plan de acción existe para Mocoa? Bueno, yo soy de Mocoa en primer lugar, nací en Mocoa, crecí en Mocoa viven mis padres, pues digamos que con Mocoa está todo mi corazón, y lo que yo pueda hacer desde este ministerio por Mocoa, pues lo haré con toda la convicción y con todo el amor, diría yo. Y por esa razón hemos venido acompañando a mis colegas del gobierno que tienen responsabilidades más concretas con la reconstrucción de Mocoa, como el ministro Luis Carlos Villegas, que es el coordinador de toda la acción institucional, a la ministra de Vivienda, a la ministra de Educación, al ministro de Ambiente, al señor director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Aquí donde estamos sentados hoy estuvimos sentados todos los funcionarios que acabo de mencionar, y al frente nuestro sentados también los 17 presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios que fueron afectados por la avalancha, que vinieron con el alcalde, que vinieron con un grupo de periodistas locales, y los escuchamos durante toda una tarde y hasta aproximadamente las 10 de la noche. Ellos nos preguntaron por lo que estaba haciendo el gobierno, tenían dudas, tenían temores, y aquí se fueron, yo diría, muy satisfechos con las respuestas. Y también mis colegas de gobierno han seguido visitando Mocoa para informar acerca de los avances de la reconstrucción, de la construcción de las nuevas viviendas, de las obras de mitigación que se van a desarrollar una vez esté formulado ya el plan de mitigación, de la reconstrucción de la plaza de mercado, en fin, de todo lo que hay que hacer en Mocoa. Pero además hemos venido hablando con el señor alcalde de Mocoa para que en el marco de las competencias de este ministerio podamos en Mocoa instalar cámaras de seguridad, y también para que podamos construir en Mocoa un nuevo centro administrativo municipal. Estamos por ahora en la búsqueda del lote o del terreno en el cual se pueda construir ese nuevo centro administrativo municipal. Perfecto, ministro. Bueno, y la última pregunta de los usuarios. Manuel Amaya quiere saber acerca de el rol y la visión que tiene este gobierno para la comunidad LGBTI.
Desde este ministerio hemos venido trabajando con la comunidad LGBTI. Nosotros somos de la convicción de que la igualdad de los derechos en Colombia tiene que ser inaplazable, de que hay que ir avanzando en ello. Y por eso yo diría que este es el ministerio a través del cual hay una acción concreta, específica de trabajo con la comunidad LGBTI en el reconocimiento de sus derechos. Hemos venido con ellos discutiendo una política pública a través de la cual se compilen todas las decisiones que en esa materia ha venido tomando la Honorable Corte Constitucional. Así que, pues digamos que tenemos ya un trabajo muy importante en favor de los derechos de la comunidad LGBTI y seguiremos en ese propósito. Bueno, perfecto, ministro. Y para cerrar esta entrevista, esta transmisión, cuéntenos por favor qué pueden esperar los colombianos alrededor de la gestión del Ministerio del Interior en este año de gobierno que queda dentro de la administración de Juan Manuel Santos. Bueno, este es un año muy importante. Este ministerio es el líder de la agenda legislativa del gobierno en el Congreso y tenemos todavía varios proyectos de reforma a la Constitución y varios proyectos de ley para terminar la implementación normativa del acuerdo de paz, es decir, para lograr que en el ordenamiento jurídico colombiano queden insertas las leyes y las normas constitucionales que hagan viable cumplir lo que suscribieron el gobierno y las FARC en el Teatro Colón el 24 de noviembre del año anterior. Tenemos en trámite la ley que modifica el Sistema Nacional de Regalías para invertir más de $1 billón en vías terciarias. Tenemos en trámite la ley que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz, que va a ser ni más ni menos que la instancia judicial de cierre del conflicto. Tenemos ya en trámite la reforma política, que es la que permitiría unas reglas de juego electoral distintas, más transparentes, más modernas y que además ayuden a relegitimar las instituciones de origen popular. Tenemos también por radicar en el Congreso de la República un proyecto de ley de promoción de la participación ciudadana, de mayores garantías para la participación ciudadana y bueno, otro tipo de iniciativas que no tienen necesariamente que ver con el acuerdo de paz, pero que hacen parte de todo este propósito del gobierno nacional por hacer más efectivos los derechos de los ciudadanos. Por tal razón, no obstante ser el último año, va a ser un año muy intenso en materia de actividad legislativa liderada por este gobierno a través de este ministerio. Perfecto, ministro. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a todos los seguidores de nuestras páginas de Facebook que se conectaron a la transmisión. Por favor, sigan dejando sus preguntas también que las responderemos. Y bueno, eso fue todo por ahora. Gracias, ministro. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a quienes observaron esta entrevista, a quienes se conectaron. Un abrazo y mi afecto para todas y para todos.